la Fundación Fisabio y las naves del Ayuntamiento de Valencia nos han invitado en el marco del concurso de Major Buicercom a tener un conversatorio junto con Vane, que está en el País Vasco y que por lo tanto vamos a hacerlo mediante este medio virtual, así en dos pantallas paralelas. Así que os voy a presentar a Vane Calero Blanco. Vane es matemática y además es fundadora y coordinadora de Sorkin, que tal como ella y su equipo lo denominan, es un alboratorio. Me habéis escuchado muy bien, no un laboratorio, un alboratorio de ideas para poner del derecho y del revés el conocimiento, para cuestionar justamente todo lo que hemos dado por supuesto y sobre todo a la ciencia. ¿Es así, Vane? Eso es, bueno, encantada lo primero y encantada de estar aquí en diálogo contigo. Y hola a todas y a todos y sobre todo a ti, ¿no, Marcela? Y aprovecho y también os la presento. Bueno, Marcela Jabad, como ella misma dice, es socióloga por vocación y feminista por convicción y es investigadora del Institut Universitari d'Estudis de la Dona de la Universidad de Valencia, donde también da clases. Y bueno, si te parece, Marcela, para ir entrando en materia, ¿te parece si comienzas dando una definición de qué es ciencia y qué es tecnología y cómo las mujeres han participado de estas áreas de conocimiento? Claro. Igual luego yo puedo alborotar un poquito. Claro que sí, alborotemos juntas entonces. La ciencia y la tecnología suele ser un binomio que ha ido siempre junto. La ciencia como un camino de conocimiento para comprender, para explicar el mundo que nos rodea, tanto físico como social, y la tecnología más como un conocimiento aplicado. Pero no nos olvidemos, aunque la ciencia pueda parecer tener más encanto, la tecnología es mucho más anterior a la ciencia. De hecho, la tecnología, muchos teóricos dicen que define lo propiamente humano. Desde la época prehistórica se comenzaron a pulir piedras, a afilar palos, para recolectar raíces, para remover los frutos de los árboles. Es decir, la tecnología ha acompañado todo el desarrollo de la humanidad. Siempre, mujeres y hombres, hemos elaborado tecnología para mejorar nuestras vidas. La cuestión viene cuando los conocimientos se van complejizando. Y ahí se va haciendo cada vez más fuerte ese dicho que dice que el saber es poder. Y esto, sumado a las relaciones patriarcales de todas las sociedades, fue haciendo que las mujeres fueran excluidas de ese saber, ¿no? Ese saber porque no se las quería incluir en el poder. De ese modo se dijo que las mujeres no podían ni pensar ni crear, solo criar con I. ¿Qué les parece? Ya en el medioevo, la caza de brujas y herejes no fue otra cosa, y esta es una lectura muy importante, que una persecución a las mujeres científicas de la época. De ese modo, ser inteligente y ser mujer era una cuestión muy complicada, porque desafiaba el orden patriarcal, y en aquel entonces también el orden de la Iglesia. Desafiaba de algún modo las verdades de la Iglesia, las verdades. Entonces, sin embargo, dijimos, bueno, ya con la Revolución Francesa, cuando la ciencia y el pensamiento racional va a tener importancia, ahí sí que vamos a poder participar en condiciones de igualdad. Pero nuevamente el patriarcado inventó un nuevo truco para ubicar a las mujeres en el ámbito exterior al raciocinio, ¿no? Habló del contrato social y de que las mujeres éramos pura emoción y nuevamente se nos excluyó de la ciencia. Claro, en ese momento no había hogueras,
¿Qué es lo que había en la Revolución Francesa? La guillotina. Y allí fue a parar una gran científica y filósofa como Olympia de Gouges, quien escribió un libro importantísimo que fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en contraposición a uno que conocéis, un homónimo pero masculino, un documento masculino. Entonces, cabe decir, sin embargo, que pese a todo esto, las mujeres siempre hicimos ciencia, siempre, en todas las épocas históricas, usando seudónimos a la sombra de los hombres. ¿A la sombra de quiénes? De los esposos, a la sombra de los padres. Entonces, eso sí que me gustaría recalcar, Vane. Y cuando alguien dice que no hay mujeres en un campo, debemos desconfiar y empezar a rascar un poquito más para ver que sí que ha habido, que han sido invisibilizadas por autoprotección o por marginación. Y por eso estamos aquí, ¿verdad?, para desafiar un poco estas reglas, para continuar con este camino de igualdad que, por ejemplo, el concurso de Machor Buig Sercom está abriendo. ¿Qué piensas, Vane? Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Marcela, y de hecho lo alboroto todavía un poquito más. Y es que a todas esas mujeres que has comentado, les añadiría un grupo de mujeres todavía mucho más amplio. Y son todas esas mujeres anónimas, en este caso, que han participado de la ciencia, pero más desde su ámbito cotidiano, ¿no?, desde el hogar. Y lo han hecho además a través de saberes que se han menospreciado en nuestra sociedad, ¿no?, que no se les ha dado el valor que merecen, a los que además se les ha extraído esos fenómenos científicos que están implícitos en su hacer. Y de esta forma, pues al final lo que se ha hecho es que se han visibilizado los aportes de multitud de mujeres que han hecho a la ciencia. Con estos saberes me refiero a conocimientos, pero también me refiero a prácticas o a formas de hacer cuyo fin principal es el cuidado tanto de las personas como de la naturaleza, ¿no? Y que, como digo, contienen mucha ciencia, ¿no? Entonces, así nos encontramos con multitud de mujeres que han hecho y que de hecho siguen haciendo, ¿no?, ciencia, pues al tiempo que preparan la comida, que limpian los cacharros, la vajilla o que tejen un jersey. Ajá. Así que entonces nos quieres decir con tu alboroto que también hay que cuestionar qué es la ciencia, o sea, el concepto mismo de ciencia. Muy interesante, ¿eh? En esta línea sí, podría decir que muchos inventos surgieron de necesidades relacionadas con los cuidados. Me haces pensar en las tiras reactivas, las tiras reactivas de orina para detectar glucosa, cuya inventora fue Helen Free. Y estas tiras de orina, que surgen de una necesidad muy concreta, para no ser con estudios invasivos, luego fue utilizada, un invento que fue utilizado para muchísimas otras pruebas, por ejemplo, para las pruebas de embarazo. O Marion Donovan, cansada de cambiar pañales, inventó una cubierta específica para estos pañales que luego darían origen a los pañales descartables. Así que, aunque todas estas mujeres lo tuvieron muy difícil para ser reconocidas, yo creo que su estrategia fue bastante hábil. Fue ubicarse un poco en los márgenes, en los espacios de la ciencia que no importaban a nadie, o podríamos decir que apenas importaban a las mujeres. ¿Qué dices? Eso es, o sea, es que se tuvieron que colocar, ¿no?, porque no tenían otra posibilidad desde esos márgenes, pero desde allí hicieron contribuciones tremendas. Y otro caso que se me ocurre al hilo de estas mujeres que comentas es el caso de Agnes Pockels. Agnes Pockels fue una mujer que no tuvo acceso a los estudios formales y cuya principal labor fueron tareas de cuidados, principalmente el cuidar de su padre enfermo. Y es muy interesante el acercamiento que tuvo esta mujer a la ciencia, porque lo hizo a través de una labor tan cotidiana como puede ser, pues eso, el fregar los platos, ¿no?
pues a través de esa tarea cotidiana que hacía en su día a día, pues ella fue viendo, se dio cuenta de la tensión superficial que se creaba en un líquido por la distinta concentración que se formaba pues entre las grasas y los aceites, es decir, la suciedad de los cacharros y el jabón. Y bueno, de hecho le interesó tanto, ¿no? Y bueno, le entró tanta curiosidad y motivación en estos descubrimientos que iba haciendo que llegó a desarrollar su propio instrumental de trabajo. Es verdad que muy rudimentario, pues un poco con los recursos que tenía a mano, pero ese instrumental sirvió de base para otro instrumental mucho más mejorado que hizo luego un hombre, claro, con unos recursos mucho más sofisticados que él tenía en el laboratorio y que le sirvió para ganar el premio Nobel de Química a él. Por supuesto, a ella pues no la mencionaron y bueno, eso, como digo, su trabajo al final fue la base. Fíjate, una vez más el efecto Matilda. ¿Quieres que te cuente? Mira, el efecto Matilda parafrasea al efecto Mateo. El efecto Mateo, ¿qué dice? Que si te pones cerca de personas que tienen prestigio, pues obtendrás prestigio. Mientras que el efecto Matilda lo que señala una y otra vez es que mujeres con descubrimientos notables no han tenido esa misma suerte, sino que como nos has contado recién, estos descubrimientos, estas invenciones, esta producción terminó siendo atribuidas a sus compañeros masculinos. Bueno, todo esto es así, pero también por rescatar también y porque se lo merecen, también he de decir que ha habido a lo largo de la historia muchos hombres que han sido verdaderos, digamos, aliados de las mujeres. Está el ejemplo, ¿no es cierto?, de Pierre Curie o del Marqués de Duchatelet, que renunciaron de algún modo a su posición de privilegio para acompañar a sus mujeres, en ese caso a sus esposas. Bueno, esto es muy importante también señalarlo, ¿no? Porque hemos de avanzar mujeres y hombres y hemos también de pensar en que todas estas mujeres, igual que los científicos son también modelos, las científicas pueden ser modelos nuevos para las chicas y para los chicos. Podemos reflexionar mucho sobre esta cuestión. Pero vuelvo a lo mismo, con honrosas excepciones como las que señalé de Pierre Curie y del Marqués de Duchatelet, no obstante, han sido más las mujeres que estuvieron marcadas por la misoginia masculina y la total invisibilización en la ciencia. Por eso tenemos que marcar sus contribuciones cada vez más y revisar la historia, y esto se va consiguiendo poco a poco. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Es que además es que creo que siendo conscientes de todas esas estrategias, ¿no?, que han tenido que emplear las mujeres para participar de la ciencia y de la tecnología, bueno, pues es importante que nos preguntemos a qué cuestiones se intenta responder desde la ciencia, desde esa ciencia en mayúsculas, ¿no?, que parece como que es la única que existe, porque, bueno, ¿y qué cuestiones deja fuera? Porque me refiero a esa ciencia en mayúsculas, es plantearnos que al final la ciencia que nos llega, pues como construcción social que es, pues responde a una mirada sesgada, ¿no? Quiero decir que deja fuera muchas cosas. Muchas visiones, pero también muchas formas de hacer, de transmitir, de desarrollar. Y desde ahí sí que es importante plantearnos quién hace ciencia y cómo la entiende. Porque al final se nos está trasladando una forma de entender el mundo, bueno, que parece única, pero que en realidad parte de la base, o sea, en su base está una mirada, como digo, muy sesgada, muy concreta. Y es la mirada del hombre, pero además la mirada del hombre blanco, heterosexual, occidental, racional, adulto, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además responde a un sistema en el que el capital es la prioridad. Entonces, bueno, desde ahí, pues algunas personas, algunos colectivos, pues realmente no nos sentimos representadas por esa ciencia, ¿no? Porque realmente está representando, como digo, es una mirada muy concreta,
un colectivo muy, muy concreto y deja fuera todo lo que se salga de esa imagen, de esa masculinidad que parece única y hegemónica, pero eso, que realmente es una masculinidad muy concreta. Entonces, en ese dejar fuera, deja fuera todo lo considerado femenino y ahí entran de lleno pues todas esas tareas más vinculadas al ámbito de los cuidados. De algún modo estás planteando también hacer una revisión y plantearnos la ciencia para qué, ¿no? Y esto nos lleva también a pensar que no hay neutralidad en la ciencia, no hay una neutralidad. La tecnología tampoco es neutra. Entonces, ¿podemos deconstruir la ciencia? Sí, podemos deconstruirla. Es fácil en realidad hacerlo, porque uno dice, ¿cómo voy a desarmar y ver cuál es el contenido ideológico de la ciencia? Bueno, a veces con 2 simples preguntas lo podemos hacer. Con preguntas tales como, ¿a qué grupos humanos? Y ahí podríamos alargar un poco, ¿a qué grupos humanos beneficia esta tecnología? Y alargar un poco y agregar si beneficia también a la naturaleza, ¿no? Al suelo, a las plantas, a los animales, si preserva todo esto que Vane nos venía contando, ¿no? Esta es una pregunta fundamental para ver que la ciencia y la tecnología no es neutra. Y hay una segunda pregunta muy importante que se hace desde el feminismo para un poco sacar el velo de la neutralidad de la ciencia, que es si afecta de un modo diferente la vida cotidiana de mujeres y hombres. Y si en ese afectar diferente se reproduce la desigualdad, se expande la desigualdad. Entonces, yo creo que estas 2 preguntas son 2 preguntas que debiéramos hacernos cuando observamos ciencia o cuando decidimos hacer ciencia, ¿no? Cuando elegimos qué hacer en la ciencia. Recién decíamos, las mujeres se ubicaron en los bordes y pudieron hacer descubrimientos maravillosos. También se ubicaron, como decía Vane, en lo que tenía que ver con el cuidado. Esto es una ciencia respetuosa, pero hay otra ciencia que es una ciencia orientada a la guerra, orientada a depredar, ¿no? Y esto también es ciencia. Es decir, nuevamente, la ciencia y la tecnología no son neutras. Quería contarles un poco el caso de una científica, Jane Goodall, que realmente revolucionó la ciencia y la revolucionó con 23 años. Ella comenzó estudiando los primates y de ese modo, como les decía, puso en evidencia el androcentrismo en la ciencia, que es poner a ese hombre blanco en el centro como modelo de la ciencia, y también, estudiando a los primates, cuestionó los supuestos naturalistas de las desigualdades entre mujeres y hombres. Nadie en esa época, en 1957, estudiaba a los chimpancés. Ella, como les decía, con 23 años, llegó a Kenia. Ahí empezó a estudiar a los primates en su medio natural, se les iba acercando poco a poco, ganando su confianza, observó a los machos, a las hembras, de todas las edades, y les puso un nombre, cosa que no se hacía en ese momento. En ese momento se les ponía números a los animales. Poco a poco, entonces, fue descubriendo que los monos eran capaces de usar utensilios, que podían gastarse bromas, que podían mostrar afectos, necesidad de tocarse, abrazarse, acicalarse, tomarse de las manos e incluso besarse. Y en lo relativo al género, descubrió que para nada existían la distribución de roles femeninos y masculinos. Todo esto que el ser humano decía que era por naturaleza los roles masculinos y femeninos. Vale, así revolucionó
lo que se conocía hasta entonces de la sociabilidad de unas criaturas muy próximas a las humanas. Y también evidenció que no es cierto que los roles de género ya vienen dados en la naturaleza. Me parece una historia, es que súper interesante, la de Jane Goodall y en realidad la de muchísimas primatólogas, ¿no? Me acuerdo una vez leí, y creo que es totalmente cierto, que la primatología se considera la primera ciencia feminista. Y creo que con el ejemplo de Jane Goodall que nos has contado, pues se ve claramente, ¿no? Ese cambio de mirada que hizo pues hacia esa observación de los primates. Y creo que además es un ejemplo más de cómo las mujeres han participado de la ciencia, ¿no? Comentabas al inicio que realmente las mujeres han participado a lo largo de toda la historia de ese desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Sin embargo, esa concepción tan sesgada que tenemos de ciencia y que es la que nos ha llegado a nuestros días y además con esa idea falsa, pero que que se tiene como muy interiorizada, que es una ciencia objetiva, neutral, y cuando has puesto varios ejemplos, ¿no? Que veíamos que de objetiva pues tiene poco, al final lo que ha hecho es que lleguemos a un momento en el que no tengamos referentes de mujeres, ¿no? Y bueno, os invito a hacer la prueba. Coger un papel y un lápiz y en un momento pensar y escribir las mujeres científicas que os vengan a la cabeza. Daros un minuto. Vale, cuando tengáis vuestra lista, os pido que por favor tachéis a Marie Curie. ¿Cuántas os quedan en la lista? Pues me la juego que en la mayoría de los casos no va a haber, vamos, con una mano no nos sirve y seguramente nos sobra. Y seguramente uno de los nombres que habéis escrito sea el de Marie Curie, que, bueno, obvio, es de justicia conocerla, ¿no? Y visibilizar todo el trabajo que hizo. El de Marie Curie y el de muchas más. Al final son mujeres extraordinarias que rompieron barreras y que hicieron unos logros a la ciencia tremendos. Entonces, es que sí, tenemos que conocerlas. Pero también es verdad, y me parece importante señalarlo, que no nos podemos quedar solo en la excepcionalidad, que necesitamos ir más allá. O sea, vivimos rodeadas de un montón de mujeres eso, muy, muy diversas que hacen ciencia, o sea, y de mujeres cercanas de nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues conozcámoslas, ¿no? A ellas también. Qué súper interesante el juego que planteas. Creo que vale la pena ponerlo en práctica. También, bueno, esta cuestión que decías, ¿no? De los sesgos, de la mala ciencia, me he quedado pensando en esta cuestión. Y también quería agregar algo más, ¿no? De los sesgos, del androcentrismo, de la mala ciencia, y que es muy importante incluir la diversidad, y hablando de la diversidad de género. Hay una cuestión que ahora se va tomando conciencia, ¿no? Pero que antes no se hacía, y era tremendo, ¿no? Que era que en los laboratorios, que no eran laboratorios, sino que eran unos procedimientos de la ciencia tradicional, solamente se utilizaban ratones macho para los experimentos. ¿Esto qué implicaba? Que había un montón de elementos que no se estaban teniendo en cuenta. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué usaban solo ratones macho? La razón es muy simple, era más cómodo. ¿Por qué era más cómodo? Porque las ratonas, hembra, tienen un ciclo hormonal que es inestable, entonces había que controlar ese ciclo hormonal. Entonces, los ratones machos eran más fáciles de practicar con distintos elementos y hacer los experimentos. Pero claro, no se estaba teniendo en cuenta esa diversidad y por lo tanto que las enfermedades podían tener características diferentes, y las tienen de hecho en las mujeres. Hay mucho por cortar en este plano, pero por falta de tiempo no lo voy a contar todo. Pero sí que quiero poner un elemento más. No solamente que se estaba dejando de lado el estudio de las mujeres, ¿no? A través de los experimentos, sino que también al no incluir la diversidad,
se estaba perdiendo la posibilidad de aprender otras cosas. Voy a dar un ejemplo. Un estudio de la Universidad de Toronto demostró que había un aporte que era fundamental para el desarrollo de la regeneración celular del cerebro y que era una hormona sexual femenina. Si no se hubiese incorporado ese material genético diverso, no se hubiese avanzado en la regeneración celular del cerebro. ¿Se dan cuenta lo importante que es no tener sesgos de género en la ciencia? Bueno, la inclusión de la perspectiva de género enriquece a la ciencia, mejora, hacemos mejor ciencia. Entonces, Vane, a ver, si nos sigues alborotando y nos das más información acerca de por qué la mirada androcéntrica ha limitado tanto a la ciencia. Sí, es que totalmente, es lo que has comentado, al final da una mirada tan concreta que deja fuera tantas cosas que te quedas como con una ciencia muy pobre, ¿no? Una posibilidad cuando tienes multitud. Y os voy a poner algunos ejemplos, pero eso, para abrir esa mirada, primero es necesario el cuestionarnos esa ciencia que nos ha llegado pues como única, como lo único que es legítimo, como lo único que es reconocido, ¿no? Y para poder ir un poco más allá. Y por ejemplo está el caso de las distintas tareas que son necesarias para hacer ciencia. Al final, para ese avance de la ciencia, para el progreso de la ciencia, no solo necesitamos a quien pone la última pieza del puzzle en el descubrimiento, en la demostración de un teorema o en lo que sea, ¿no? Necesitamos todo el trabajo previo que hay detrás, pues en muchos casos, multitud de tareas fundamentales como de recopilación de datos, de observación, de sistematización, pero también, por ejemplo, todas las tareas más vinculadas pues a la divulgación o a la difusión, ¿no? De esos avances que han habido. Todo eso son tareas que son imprescindibles para que la ciencia avance. Y sin embargo, son tareas que se les ha dado mucho menos valor, ¿no? de lo que tienen, y casualmente pues son tareas que han recaído y que en muchos casos siguen recayendo en manos de mujeres. Pero voy un paso más allá en ese alboroto. Y si me voy ya a esos saberes, esas tareas que os comentaba al inicio, pues me refiero a la alimentación, a la higiene, al tejido. Todo esto, al final, son saberes que no se han valorado como merecen por nuestra sociedad, que tradicionalmente han estado en manos de mujeres, ¿no? Son ellas las que los han desarrollado, los han transmitido, los han compartido, etcétera, y que además son saberes que son fundamentales para la vida, ¿no? Son fundamentales para que se dé la propia vida. Todas las personas necesitamos alimentarnos, necesitamos pues abrigo con el que cubrirnos de la climatología, necesitamos higiene pues para tener salud, etcétera, ¿no? Y es que además son saberes que contienen muchísima ciencia. Sí. Y esto vamos a verlo con un ejemplo que siempre ayuda a entenderlo. ¿Por qué no estudiar las matemáticas a través de una técnica del tejido como es el ganchillo? Porque los contenidos los tenemos ahí en el ganchillo. Podemos trabajar multitud de contenidos, por ejemplo, de la aritmética. Evidentemente los números naturales, pero también potencias, raíces. Podemos pasar al álgebra y, bueno, con todas las proporcionalidades que hay que hacer entre patrón, muestra, entre el hilo, aguja, etcétera, pues trabajar el tema de las ecuaciones. Luego hay un montón de sucesiones que hay en un montón de patrones de ganchillo. Bueno, pues podemos trabajar las sucesiones, irnos a la parte de cálculo, de análisis y trabajar conceptos como los límites y, por supuesto, un montón de conceptos de geometría. Es decir, todos esos contenidos matemáticos los tenemos ahí. Pero es que además estamos trabajando las matemáticas de una manera pues manipulativa, vivencial, poniendo el cuerpo en acción, ¿no? Pues en este caso sobre todo las manos, pero de esta forma estamos llegando al conocimiento de una forma que va más allá de la racionalidad. Y además estamos relacionándolo con la vida cotidiana, ¿no? Es que tenemos un ovillo entre las manos con el que me voy a tejer pues un jersey, una manta o lo que sea, ¿no? O sea, es algo, pues eso, muy, muy vinculado a mi vida. Y es que otro aspecto importante más es que trabajándolo de esta forma, al final
bueno, estamos dando valor a todos esos conocimientos y toda esa experiencia de vida de multitud de mujeres, entre las que seguramente se encuentren pues la mayoría de nuestras abuelas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no ir a hablar con ellas? Que nos enseñen, escucharlas, ¿no? Dar valor a toda esa experiencia de vida, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta va un poco más, pues eso, dar ese giro, a abrir la mirada a todos estos saberes y a toda la ciencia que contienen. Pues de esta manera al final estamos valorando pues todas estas tareas que sostienen la vida, ¿no? Pues más vinculadas a ese ámbito de cuidados en un sentido amplio, ¿no? Que sostienen la vida. Estamos resignificando toda esa ciencia que contienen y a la vez eso, estamos visibilizando a quienes están detrás de ellos. Pues en su gran mayoría mujeres, pero además eso, mujeres muy diversas que, bueno, pues que también hacen ciencia desde otros espacios, como pueden ser eso, pues espacios más vinculados a la vida cotidiana y transmiten y desarrollan esa ciencia de otras formas, de una manera mucho más oral, etcétera, ¿no? O sea, ampliamos la mirada al propio concepto de ciencia, pero también eso, a los espacios donde se desarrolla, saliendo ya de las aulas, de los laboratorios y pudiendo ir pues, a otros espacios como puede ser la cocina, puede ser la huerta, etcétera. Y también a otras formas, pues más allá de esas clases magistrales, de los libros, etcétera, y a unas formas más orales que se pueden plasmar pues, en canciones, en refranes, cuentos, etcétera. Y además, como decías, eso, responden a ese para qué de la ciencia de una manera muy clara. Y es que, bueno, pues su para qué es para poner la vida en el centro, ¿no? Para el bien común. Así es, así es. Es de algún modo bajar, ¿no? Esa ciencia como algo abstracto y ajeno a algo muy concreto, algo muy cotidiano, algo muy accesible, y es pensar, bueno, querría agregar también en el buen trato, ¿no? En el buen trato que debe existir entre quienes hacen ciencia, porque a veces esta ideología del mercado y de la competencia también a veces atraviesa a la ciencia. Y desde el feminismo también se ha planteado algunas cuestiones que tienen que ver con el buen trato y que yo no quería dejar de plantear en esta charla que estamos teniendo, ¿no? Porque me hacías pensar con todo esto que hablabas de bajar la ciencia, bueno, a lo cotidiano, a lo que nos hace sentir, ¿no? Propio, a lo propio, ¿no? Pero también cómo nos tratamos cuando hacemos ciencia. Eso es muy importante. Y quería traer a colación un término, que es la transparencia. La transparencia tiene que ver con hacer mucho más visibles los acuerdos, con saber negociar, por saber, cuando uno tiene que sentirse parte de un grupo, realmente tiene que estar, para estar integrado tiene que sentirse respetado. Entonces hay que establecer unas reglas muy claras, y las reglas muy claras en la ciencia también tienen que ver con que las oportunidades sean distribuidas por igual dentro del grupo, ¿no? Las oportunidades de quien puede participar de una investigación, de firmar un artículo, un libro, una comunicación, de hacer una estancia en otro país. Es decir, todas estas cuestiones también del buen trato forman parte de este hacer ciencia, ¿no? Es que hay tantas cuestiones y bueno, esto de la equidad, el reconocimiento, la aportación, y agrego algo más, agrego todavía algo más. Hablé de la diversidad de género, pero no puedo olvidarme de hablar de otras diversidades. Yo, como se habrán dado cuenta, vengo del sur, la diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural también mejora la ciencia, la diversidad en disciplinas, cualquier tipo de diversidad mejora la ciencia, porque incorporamos bagajes, experiencias, no podemos deslindar, como decía recién Vane, la experiencia de lo que es el pensar y el saber. ¿No es cierto? ¿Qué te parece? Eso es.
Sí, al final es que es lo que dices, ¿no? Es que cada saber, cada experiencia, cada aporte enriquece la ciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar con esto si podemos tener todo esto, ¿no? Incluyendo todas esas miradas y toda esa diversidad en todos los aspectos. Entonces, sí, pues vayamos a por una ciencia más rica, ¿no? Y bueno, Marcela, ya para acabar, ¿qué te parece si vamos a algo tan de actualidad como es el COVID, ¿no? Algo sí, tan cercano y tan actual ahora mismo, pues porque es un ejemplo que al final nos ha mostrado, bueno, todas esas tareas de cuidados que hay en los hogares, y además ha mostrado precisamente eso, el poco valor que se le da a estas tareas y en manos de quienes siguen recayendo, ¿no? No Sí. sé, ¿qué te parece, Marcela? De eso veníamos hablando, sí, voy a contarlo ahora aquí, lo que hablábamos. Bueno, que la COVID o el COVID, el virus, puede ser en su origen natural de algún modo, ¿no? Pero no en sus efectos, porque en la vida humana los efectos siempre son sociales, políticos, económicos. Y esto no solo con la COVID y el COVID, sino que hay muchos estudios de las ciencias sociales que también muestran en otras catástrofes como terremotos o tsunamis los efectos que produce diferenciales según las distintas clases sociales, según el género. Y específicamente con la COVID, lo que pasó es que se evidenciaron enormes desigualdades entre quienes se vieron confinados y confinadas. En residencias de personas mayores sabemos lo que ha sucedido, en grandes casonas o en pequeños pisos o barrios obreros. La afección de la COVID fue muy diferente. También las desigualdades de género. Al absorber las mujeres el enorme incremento de las tareas de cuidados que implicó atender las demandas de criaturas y personas mayores si las había en el hogar. Y también de todas las personas 24 horas al día que tenían necesidades. No hubo aplausos para las mujeres cuidadoras en el hogar, para las mujeres que son quienes cuidan en el hogar. Este exceso de trabajo afectó también a las científicas. La conciliación tuvo diferentes signos para ellos y para ellas. Ellos dispusieron de más tiempo para elaborar artículos científicos, que es por lo que se nos evalúa en la academia, mientras que las mujeres científicas apenas podían sobrevivir a los cuidados. Todo este tema de la productividad puede tener efectos muy importantes en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Bueno, ni qué decir en el personal sanitario altamente feminizado, es decir, todas estas cuestiones que en principio pueden parecer naturales, las tenemos que mirar también en sus efectos sociales. Y bueno, la pregunta que hacíamos antes vale también para estas catástrofes. ¿Cómo impacta en la vida de mujeres y hombres? Bueno, finalmente, y para dejarte también algunas palabritas, creo que retomando cosas que has dicho, la importancia que tiene poner la vida en el centro, poner los cuidados en el centro de las preocupaciones, por ejemplo en el caso de la COVID, donde ha habido tanta discusión si había que abrir o no abrir, si había que cuidarse o si había que, digamos, abrir los comercios, ¿no? Yo creo que para terminar podríamos decir la frase de que no sea el mercado sino la vida y que la ciencia tiene que estar a favor de la vida. Y con esto creo, Vane, que podríamos cerrar. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, sí. Es que es eso. La COVID nos ha presentado ese escenario que nos muestras y detrás de eso, pues bueno, pongamos la vida en el centro, ¿no? Al final nada. Es la conclusión a la que llegamos también desde la ciencia. Muy bien. Entonces, nos despedimos.
Un Chao, placer, Vane. Marcela. Igualmente. Adiós.